¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública para tener más elementos informativos para hacer un análisis que nos permita comprender qué es lo que está sucediendo. Ustedes seguramente se habrán dado cuenta que en las últimas semanas, en los últimos meses, se ha profundizado la situación de los problemas de inseguridad que hay en el estado de Jalisco. Y pues sí, la grave crisis humanitaria que afecta a Jalisco por desapariciones, fosas clandestinas y cadáveres sin identificar, que se profundizó durante la administración del emesista Enrique Alfaro Ramírez, está muy lejos, pero muy lejos de ser atemperada o resuelta durante el actual gobierno de Jesús Pablo Lemus Navarro, quien llegó al poder respaldado también por el partido Movimiento Ciudadano. La crisis de desaparecidos en Jalisco adquiere un tinte dramático porque afecta principalmente a jóvenes de entre 15 y 19 años de edad. Esto según las conclusiones del informe del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas de la Universidad de Guadalajara, la principal universidad pública del occidente de la República. Este Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición lo coordina la doctora Dolores del Carmen China Salazar, y en este comité participan los investigadores Denise Ayala Hernández, David Coronado, Teresa Magnolia Preciado Rodríguez y Jorge Ramírez Plasencia. Y lo que verdaderamente inquieta, preocupa y llama la atención es esta observación que se hace sobre el caso particular de los desaparecidos y de la forma como este año en particular está afectando principalmente al segmento de jóvenes entre 15 y 19 años de edad. Ayer comentábamos con ustedes que un estudio del Colegio de México advertía que a través de las redes sociales y en particular a través de TikTok, las bandas de criminales que se dedican al narcotráfico tratan de seducir a los jóvenes y principalmente a jóvenes inmaduros o a jóvenes que piensan que involucrarse con el crimen organizado puede ser una buena opción para tener dinero rápido, dinero fácil y para vivir aventuras y para tener desahogo económico. Pero finalmente lo que logran los jóvenes en el corto plazo es una sentencia de muerte, bien sea porque los maten algunos de los que los reclutan, si se resisten a acatar algunas de sus órdenes desorbitadas, o si en algún enfrentamiento con otra banda son asesinados, o si finalmente terminan enfrentándose con alguna fuerza del Estado y tienen el infortunio de fallecer en ese enfrentamiento. Ese es el destino que tienen los jóvenes que caen seducidos ante los cantos de las sirenas del narcotráfico, y por eso llama mucho la atención y preocupa la conclusión del Comité Universitario de Análisis de la UDG, en el sentido de que este año en particular, quienes más han sido afectados por las desapariciones en el estado de Jalisco son jóvenes entre 15 y 19 años de edad. En el informe difundido este lunes 12 de mayo del 2025 se explica lo siguiente. El pasado sábado 10 de mayo se publicó la actualización al mes de abril del Registro Estatal de Personas Desaparecidas en Jalisco. Los datos indican un alarmante incremento de jóvenes desaparecidos con edades entre 15 y 19 años que no están siendo localizados. La causa más probable de este ascenso es el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, que se aceleró desde el año pasado y parece seguir con la misma intensidad en los meses recientes, a pesar de los esfuerzos por controlar las centrales de autobuses, las campañas de difusión para alertar sobre empleos engañosos y las detenciones efectuadas a partir del hallazgo de 2 centros de adiestramiento criminal en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Esta es una de las observaciones que hace este Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición. Podemos observar
en el informe de la Universidad de Guadalajara que en el mismo periodo de enero a abril de 2024 a 2025, el incremento de jóvenes desaparecidos en este segmento de 15 a 19 años de edad aumentó de 74 casos a 122 registros. Y esto lo podemos observar claramente, muy bien ilustrado en la diapositiva número 4, donde vemos las personas desaparecidas enero-abril del 2024, y ahí observamos, por ejemplo, que el segmento más afectado entre enero y abril del 24 eran los jóvenes entre 25 y 29 años, con 117 casos, y en segundo lugar los jóvenes de 30 a 34 con 111 casos. Pero cuando vemos la tabla correspondiente a las personas desaparecidas en el mismo periodo de enero a abril del 2025, vemos que hay allí un registro preocupante. Los jóvenes de 15 a 19 años representan 122 casos en este periodo, cuando el año pasado, en el mismo periodo, solamente había registro de 74 casos. Esto lo dice el informe del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas de la Universidad de Guadalajara. El problema adquiere singular relevancia luego que el pasado 5 de marzo del 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció sus hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, un espacio que presumiblemente habría sido utilizado como un campo de entrenamiento y exterminio por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y por desgracia, todos los indicios son que ese lugar podría haber sido el destino de jóvenes reclutados por esa organización criminal, una de las más violentas y poderosas del país. Y aquí en Jalisco, de una forma u otra, nos enteramos que esa región de los valles centrales de Jalisco es una región que se ha caracterizado justamente por ser una zona donde se han descubierto desde hace varios años campos de adiestramiento en donde las bandas delictivas entrenan a los nuevos reclutas. El asunto con lo que vimos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán es que la presunción es que a aquellos que llegan con engaños al reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación y después pretenden alejarse de ese grupo delictivo, algunos o muchos de ellos podrían haber sido asesinados porque no aceptaron finalmente sumarse a esa banda delictiva. En la diapositiva número 6 vemos que el Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas de la UDG hace 4 recomendaciones, 4 propuestas para tratar de detener este drama que adquiere singular preocupación en el estado de Jalisco. Punto número 1. El Comité Universitario propone que el gobierno de Jalisco elabore y haga público de manera inmediata el análisis de contexto que permita explicar por qué se han incrementado las denuncias por desaparición en ese grupo de edad y las dificultades que presenta su localización. Punto número 2. Que se emita una alerta específica por desaparición de jóvenes vinculada a prácticas de reclutamiento forzado. Recomendación número 3 del Comité Universitario. Que se formule a la brevedad un plan de acción estatal específico contra el reclutamiento forzado con objetivos, políticas y recursos, así como plazos e indicadores de resultados perfectamente definidos. Y el punto número 4 de las propuestas del Comité Universitario es que se legisle como un delito tipificado independiente el reclutamiento forzado, incluso valorándose la conveniencia de formular una ley específica. El último dato actualizado en la plataforma digital del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, este registro administrado por el gobierno de Jalisco, señala que en la entidad está documentada la desaparición de 15,618 personas, de las cuales 1,795 son mujeres y 13,823 son varones.
Solo como punto de referencia, para que usted tenga una idea de cómo ha crecido y se ha desarrollado este gravísimo problema de las desapariciones en Jalisco. Escuche usted el dato de referencia. Solo como punto de referencia para dimensionar el problema de los desaparecidos, habría que señalar que según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que elaboraba el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, hasta el 31 de octubre del 2017, recuerde usted que en diciembre del 2018 tomó posesión como gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez. Estamos hablando del mes de octubre, noviembre, diciembre, 2 meses antes de que Enrique Alfaro llegara al poder, hasta el 31 de octubre del 2017, penúltimo año del gobierno priista de Jorge Aristóteles Sandoval, 31 de octubre del 2017, y Enrique Alfaro llegó al poder el 6 de diciembre del 2018. Por lo tanto, en el penúltimo año del gobierno priista de Jorge Aristóteles Sandoval, según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, el primer lugar nacional en personas desaparecidas en 2017 lo tenía el estado de Tamaulipas con 5,991 casos. En el segundo lugar aparecía el Estado de México con 4,217 casos. Y en tercer lugar estaba Jalisco con 2,971 desaparecidos. Llega Enrique Alfaro y se va Enrique Alfaro, y al cierre de su administración, de 2,971 desaparecidos, cierra su administración con 15,618 desaparecidos. Eso nos da una perspectiva muy clara de lo que sucedió en los 6 años de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez. Y son números duros, son estadísticas oficiales que nos reflejan la gravedad del problema que el gobierno de Enrique Alfaro dejó crecer y crecer y crecer. Vemos en la diapositiva número 9 el dato que les comentaba hace un momento. El Registro Estatal de Personas Desaparecidas en Jalisco, con corte al miércoles 14 de mayo del 2025, tiene oficialmente un registro de 15,618 personas desaparecidas. La sistemática desaparición de jóvenes en Jalisco siempre fue negada por el gobernador Enrique Alfaro. Por ejemplo, el 26 de agosto del 2024, unos meses antes de que dejara el gobierno, usted sabe que el relevo entró, Jesús Pablo Lemus Navarro entró al gobierno el 6 de diciembre del 2024. Bueno, el 26 de agosto del 2024, Enrique Alfaro rechazó la versión de una ola de desapariciones en las inmediaciones de la nueva central camionera de Guadalajara. En entrevista con medios de comunicación de Guadalajara declaró lo siguiente, y así muy ofuscado y muy enojado como era su costumbre: eso no es cierto. Hay casos en los que estamos todavía buscando, pero no podemos estar hablando de que hay 15 desaparecidos en la central camionera. Incluso llegó un momento que al cierre de 2024 se documentaron aproximadamente 20 muchachos desaparecidos en las inmediaciones o dentro de la central camionera. Bueno, pues Enrique Alfaro, el 26 de agosto, dijo: eso es mentira. No es cierto de que haya 15 desaparecidos en la central camionera. Y agregó lo siguiente: yo no me voy a prestar a ese tipo de cosas. Siempre hemos actuado con responsabilidad, atendiendo los temas de manera puntual e informamos a través de la Fiscalía de los mismos. Así será hasta el último día del gobierno. Sin embargo, el 23 de noviembre del 2024, la misma fiscal especializada en personas desaparecidas en Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, contradijo al mandatario al aceptar que algunas desapariciones de jóvenes estaban relacionadas con el reclutamiento que en forma permanente realizan las bandas de la delincuencia organizada. ¿Qué dijo Trujillo Cuevas? Textualmente dijo lo siguiente: efectivamente, algunas desapariciones han sido relacionadas con el tema de la central camionera como un último punto de ubicación
En ese sentido, se han analizado los casos y hemos detectado que, si bien es cierto, algunos podrían estar relacionados con esta problemática de reclutamiento, algunos otros casos han sido en otro sentido, pero admitía la señora Trujillo Cuevas, a diferencia de lo que el gobernador con vehemencia negaba, que sí, que la central camionera era un lugar de riesgo para los jóvenes, porque por ahí llegaban jóvenes de otros estados atraídos por algunas ofertas muy interesantes del crimen organizado, y en algunos casos con engaños, o en la mayoría de los casos con engaños, y ahí a la central camionera, en esa central camionera, eran muchos de ellos llevados de allí a lugares en el estado de Jalisco donde los entrenaban, los reclutaban y los preparaban para sumarse al crimen organizado. Vemos la diapositiva número 12. ¿Cuáles son los 10 municipios de Jalisco con más altos índices de desaparecidos? Este es un registro oficial, es del Registro Estatal de Personas Desaparecidas en Jalisco, con corte al miércoles 14 de mayo del 2025. Ahí vemos cuáles son los estados que tienen el problema más grave. Y curiosamente, pero también irónicamente, cuando se supone que la zona metropolitana de Guadalajara debería ser una de las más vigiladas y más cuidadas, son municipios de la zona metropolitana los que tienen el problema más grave de desapariciones. Veamos nada más, por ejemplo, los primeros 5 casos. Zapopan, 321 mujeres y 2,486 varones en primer lugar de desaparecidos este año. Luego, Guadalajara, 350 mujeres y 2,326 varones. Tlajomulco de Zúñiga, un municipio que ha gobernado Movimiento Ciudadano desde el 2010 hasta la fecha, en tercer lugar con 209 desaparecidos mujeres y 1,318 desaparecidos varones. Es el registro histórico que está vigente. El registro de más de 15,000 desaparecidos, desglosado entre los municipios que tienen este problema con mayor gravedad. En cuarto lugar, San Pedro Tlaquepaque, con 138 mujeres y 1,114 varones, y Tonalá en quinto lugar con 77 mujeres y 584 varones. Como podrá usted ver, Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá son municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Después aparece Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, El Salto, Tala y Encarnación de Díaz. El jueves 10 de abril del 2025, la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, que encabeza Zoé García Romero, anunció que exigía al gobierno de Jalisco, que encabeza el emesista Jesús Pablo Lemus Navarro, que emprenda acciones de búsqueda para la localización de 20 alumnos de la UDG que están desaparecidos entre 2024 y abril del 2025, 4 de los cuales se sumaron a esta lista del dolor en los primeros meses del actual calendario. Nada más, fíjese usted el dato, entre 2024 y abril del 2025, la Federación de Estudiantes Universitarios dice: nos faltan 20 compañeros que han desaparecido en 1 año y 4 meses. Y claro, le piden al gobierno de Jalisco que emprenda acciones para tratar de localizar a estos jóvenes. Vemos en la diapositiva número 14, muchas veces las gráficas son brutalmente ilustrativas de los problemas. Aquí vemos un asunto muy concreto. La gráfica que está en naranja, la que aparece primero en la parte inferior y luego sube brutalmente, esa gráfica es la que refleja cómo se incrementó el número de desaparecidos en el estado de Jalisco, nada más en el periodo de enero a marzo del 2025. Vea usted, promedio mensual de personas desaparecidas sin localizar por grupos de edad. Vea usted, en 2018, el promedio mensual de jóvenes desaparecidos de 15 a 19 años fue de 9.8.
En 2019, de 11.3. Así avanzamos hasta 2023, 9.8 el promedio de jóvenes desaparecidos de 15 a 19 años. Pero nada más de enero a marzo, vea cómo se dispara la gráfica a 24 jóvenes de 15 a 19 años desaparecidos nada más en ese periodo. Y luego vemos los otros segmentos de edad y vemos que algunos, por ejemplo, como el caso de los jóvenes de 35 a 39, es de los que están en descenso. También la línea en azul de 30 a 34 años de edad, la línea en naranja un poquito más tenue, que es la que corresponde a jóvenes de 20 a 34, pero la línea naranja intensa que refleja lo que sucede con los jóvenes de 15 a 19 años, verdaderamente la subida de la gráfica es impresionante. El gobierno de Enrique Alfaro dejó latentes otras graves crisis vinculadas al problema de los desaparecidos. Entre 2006 y octubre del 2024, el estado de Jalisco acumuló 10,983 cuerpos, osamentas y segmentos de personas fallecidas sin identificar. El sexenio encabezado por Enrique Alfaro fue la etapa más negra de esta crisis forense, pues 7 de cada 10 cadáveres y secciones anatómicas sin identificar datan del periodo de 2019 a 2024. ¿Y por qué el dato es importante? Porque cuando hablamos de cuerpos o de segmentos de cuerpos sin identificar, muy probablemente estamos hablando potencialmente de alguno de esos 15,000 jaliscienses que están desaparecidos. Entonces es un doble problema humanitario, porque por un lado está desaparecida la persona, por otro lado, desgraciadamente podría estar ya en el CEMEFO, pero como no está identificado, el gobierno no ha hecho lo suficiente para ser eficaz en la identificación de los cuerpos, la familia tampoco podría tener por lo menos el consuelo de saber dónde quedó la persona que ama. Bueno, las estadísticas que le menciono, de que 7 de cada 10 cadáveres y secciones anatómicas sin identificar datan del periodo de Enrique Alfaro del 2019 al 2024, son estadísticas que publicó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la Plataforma Nacional de Transparencia tras una solicitud que hizo a finales del año pasado una persona, según refiere el reportero Lauro Rodríguez en una nota publicada en el periódico El Diario NTR el lunes 5 de marzo del 2025. En el documento citado se precisa que entre 2006 y 2024 ingresaron al Servicio Médico Forense de Jalisco 70,286 cuerpos, osamentas y segmentos humanos, pero solo pudieron ser identificados 59,303, es decir, el 84.37%. De los 10,983 elementos humanos sin identificar, 5,154 son cuerpos completos, 1,494 son osamentas y 4,335 segmentos son segmentos anatómicos. Esto le da a usted una dimensión muy clara de la gravedad de la crisis humanitaria que estamos presenciando en el estado de Jalisco. Por esta misma dolorosa vertiente, tendría que analizarse el tema de las fosas clandestinas atribuibles también al crimen organizado. De acuerdo con la organización Causa Común y su Galería del Horror, en la que monitorea las atrocidades reportadas en medios de comunicación entre enero y marzo del 2025, México sumó al menos 84 nuevas fosas clandestinas, de las que 11 fueron halladas en Jalisco, lo que convierte al estado de Jalisco en líder nuevamente en sitios de inhumación ilegal. Las estadísticas de Causa en Común no coinciden con los datos oficiales reportados por el gobierno de Jalisco, pero singularmente en este caso, entre enero y marzo del 2025, la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas de la entidad documentó 21 fosas clandestinas, es decir,
Causa en Común documenta 11, pero la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas dice no, fueron 21 en el mismo periodo de enero a marzo. Aún con este sesgo, o precisamente con este sesgo, los datos de Causa en Común indican que Jalisco es el estado con la mayor cantidad de fosas clandestinas dentro de su galería del horror. ¿Por qué? Porque a Jalisco le siguen Sonora, con 10 fosas clandestinas descubiertas en el mismo periodo, de enero a marzo. Sinaloa con 9 fosas clandestinas, Baja California Sur, Chihuahua y Puebla con 5 fosas clandestinas cada uno de esos estados, todas localizadas particularmente entre enero y marzo del 2025. Y vemos en la diapositiva número 19 el promedio mensual de jóvenes de 15 a 19 años que siguen desaparecidos por año de desaparición. La variable en esta gráfica con respecto a la que ya habíamos visto es que en la anterior veíamos nada más el registro de enero a marzo. Aquí ya vemos la actualización de enero a abril y el promedio de desaparecidos nada más entre enero y abril es de 25 muchachos desaparecidos. Ese es el promedio. Muchachos de 15 a 19 años, cuando el promedio el año pasado en ese segmento de edad fue de 15 a 19 años en el promedio mensual. Es decir, el promedio mensual de jóvenes desaparecidos de 15 a 19 años aumentó del año pasado del 11.6 al 25.3, cuando apenas llevamos el recuento de enero, febrero, marzo y abril. Es decir, en 4 meses, el promedio mensual de jóvenes desaparecidos en Jalisco se incrementó de 11.6 a 25.3, cuando apenas llevamos 4 meses transcurridos de este calendario. La delincuencia organizada ha incrementado los niveles de violencia en Jalisco en los recientes sexenios. El del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz de 2013 a 2018 y en la administración del emesista Enrique Alfaro Ramírez de 2018 a 2024. Para enfrentar el problema se requiere una amplia coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal que ahora encabeza Jesús Pablo Lemus Navarro, también surgido de Movimiento Ciudadano, y también, por supuesto, se requiere un proceso que tendría que pasar necesariamente por una depuración seria y profunda de la Fiscalía General de Jalisco, de la Policía Estatal y del desmantelamiento de las complicidades o el sometimiento de decenas de policías municipales en todos los confines de la entidad que colaboran y actúan en sintonía con el crimen organizado, bien sea por comodidad, por conveniencia, por complicidad o simplemente por miedo, porque también puede ser que algunos alcaldes y algunas policías se sometan ante las bandas delictivas porque no tienen cómo enfrentarlas. Hay muchos cuerpos policíacos en los municipios que están muy escasos de personal, traen armamento muy deficiente y además pues no tienen cómo enfrentarse con estas bandas que traen poderosos armamentos y suficiente fuego como para hacerles daño. Por lo tanto, en el caso de Jalisco se requiere una acción, pero muy fuerte y enérgica, coordinada entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, y una depuración profundísima de los cuerpos policíacos. Con eso terminamos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.